Programa de opinión de producción nacional independiente, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Amigas y amigos, los venezolanos vamos a vivir este domingo 20 de mayo, un momento estelar de nuestra historia republicana. Y ruego a la audiencia del programa me excuse el énfasis retórico que coloco a mis palabras, pero debo decir que lo justifico plenamente por la importancia que en las actuales circunstancias tiene la jornada electoral que hoy se cumple en todo el país. Por tanto, quiero explicar algunos aspectos de interés. Número 1. Se trata de una elección en la cual por primera vez estará en juego la condición de nación soberana de Venezuela. Un hecho político trascendental. Una elección que como nunca ha desatado la vocación injerencista del gobierno norteamericano, de un injerencismo sórdido, primitivo, desconocedor del derecho internacional y violador de elementales prácticas de respeto entre las naciones que mantienen relaciones civilizadas. El actual gobierno norteamericano ha asumido la campaña electoral actual y la realización de elecciones en nuestro país como algo que es de su absoluta competencia y ha quebrantado elementales normas de convivencia. Número 2. A esta posición de la Casa Blanca se suman al interior del país sectores que repiten tanto los planteamientos injerencistas que se hacen en el norte, en el exterior, como los que suscriben grupos en el territorio nacional, e igualmente las posiciones inaceptables desde todo punto de vista de naciones de la región. Situación esta que no se había visto nunca y que quebranta principios básicos de solidaridad. Número 3. En esta elección también se dilucida el tema de la paz o la violencia, lo cual no es un falso dilema, como algunos pretenden, sino todo lo contrario, una realidad que los venezolanos y las venezolanas hemos podido comprobar al padecer en carne propia los efectos letales de la violencia, así como las bondades de la paz. Número 4. Por estas y por muchas otras razones que nos llevaría tiempo relatar en esta nota editorial, hay que salir a votar hoy en paz, con talante democrático, con fe en la Constitución, en la institución del sufragio, que está blindada ante cualquier aventura, dirigida por un ente calificado, insospechable, imparcial, como es el Consejo Nacional Electoral. Votemos hoy, sin miedo, a conciencia. Hágalo por el candidato que parezca para usted que reúne las mejores condiciones para dirigir el país, pero no se abstenga, no permita que la abstención afecte la seriedad democrática de este proceso. Pausa y al regresar converso con Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Estás viendo José Vicente Hoy. Domingo de elecciones. Y nada más apropiado que estar conversando con Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Los venezolanos y las venezolanas están en la calle mayoritariamente, por las observaciones que he hecho rápidamente y la información que me llega. Esto revela o resalta la voluntad democrática del venezolano, que es inconmovible. Y además, la buena organización del proceso. Indudablemente tenemos el sistema electoral mejor del mundo. Hay que decirlo.
Por tanto, vamos a conversar con esta extraordinaria mujer, una dama de hierro. ¿No? Teresa, bienvenida. Muchas gracias, José Vicente. Como siempre, es un gran honor estar en tu programa. Mira, ¿por qué no hacemos un rápido balance de este proceso electoral, vamos a decir que atípico, ¿no? Que ha despertado tanto interés en los venezolanos y en el exterior? Muchos con muy buena fe, con muy buena intención, y muchos también con muy mala intención. Mira, José Vicente, rápidamente te digo que las venezolanas y los venezolanos están en este momento votando en un proceso electoral en el cual hemos extremado las medidas para que las garantías electorales sean las máximas, pero además agregadas nuevas garantías electorales en cumplimiento de lo que fueron los acuerdos que nos trajo hasta esta elección. El poder electoral, los hombres y mujeres del poder electoral han estado trabajando incansablemente para que el pueblo de Venezuela pueda estar hoy votando con unas elecciones que son transparentes, confiables y un sistema electoral sólido. Pero como dices, haciendo un balance, te puedo decir, no habíamos tenido una elección con unos ataques internacionales tan feroces. Desde el mismo momento que se convocó esta elección, tuvimos ataques e intentos de gobiernos extranjeros para que la elección se suspenda. Y si no se suspende, intentos vanos de desprestigiarla, de desconocimiento, una elección sin que se hubiese realizado, ya insólitamente diciendo que no se iban a aceptar los resultados. Podemos decir que las características de este proceso son, por un lado, el reforzamiento de las garantías del mismo, y por otro lado, lo que tú acabas de decir, los feroces ataques malintencionados, con ánimo no solamente de perturbar el desarrollo de un proceso electoral, sino de socavar la legalidad y atentar contra la constitución del país. Esos dos rasgos de este proceso son muy importantes destacarlos, y en boca tuya adquiere mayor relieve. Sí, fíjate, José Vicente, que ha habido esos intentos para desconocer, y yo diría también en este momento, con un gran desprecio por lo que es el pueblo y la democracia venezolana, que se pretende dar órdenes, se pretende que las instituciones, no solamente el Consejo Nacional Electoral, actuemos como instituciones tuteladas o que deben ser obligadas a aceptar un tutelaje, e incluso el país, como si fuera una nueva especie de neocolonialismo que tiene que obedecer los mandatos de esas injerencias groseras de estos países. Sin embargo, se han topado con esta realidad. Esos que pretenden desconocer la realidad de Venezuela se topan con la dura, real realidad que es Venezuela. Somos aquí, estamos en la construcción, como dice la Constitución, de una democracia participativa y protagónica. Eso dice nuestra Constitución, y eso es lo que el Estado venezolano y el Consejo Nacional Electoral especialmente hemos venido construyendo a lo largo de estos 18 años. Darle la oportunidad al pueblo para que se exprese, como lo dije yo en una oportunidad recientemente. En Venezuela, en esta democracia, a lo mejor es atípica para otros países, pero es la que estamos construyendo, que es atípica, es vibrante, es dinámica. Cuando hay conflictos, cuando hay problemas, ¿a dónde se acude? Al pueblo. Se le pregunta al pueblo, se va al pueblo a preguntarle al pueblo qué es lo que quiere, porque estamos construyendo una democracia, como dice la Constitución, participativa y protagónica. Lo otro sería dejar la Constitución en el papel y no buscar hacerla como lo tenemos hoy día, una democracia viva, también tal como es nuestra democracia. El ataque más importante que hace estos factores
principalmente en el exterior, es que no hay garantías suficientes y que además es muy posible que se cometa un fraude. ¿Es posible un fraude en un sistema electoral como el venezolano? No, eso no es posible y lo hemos demostrado, como siempre lo digo y lo sigo repitiendo, no como un acto de fe, es porque es un sistema electoral con el cual hemos construido un sistema de garantías que son partes y certificadas incluso por las organizaciones políticas, los partidos políticos que participan en el proceso. Es un sistema electoral robusto que en todas y cada una de sus partes, en todos y cada uno de los procesos de la administración electoral, en todas y cada una de las fases es revisada, es chequeada, es auditada, es monitoreada y es certificada por los mismos partidos políticos que están en el proceso electoral. Es decir, es demostrable y es tremendamente seguro porque le hemos puesto, debido a la misma dinámica política, democrática, electoral de Venezuela, nos ha obligado cada vez a buscar nuevos mecanismos de seguridad para asegurarle a las venezolanas y los venezolanos de esta dinámica democracia participativa y protagónica que su voluntad popular es contada y es la que decide los destinos del país. En el histórico del Consejo Nacional Electoral que tú presides, ¿existe alguna denuncia acerca de fraude promovida por factores que participan que haya tenido éxito o que responda a una realidad? Mira, eso está también dentro del marco jurídico de la República. Aquellas personas, candidatos, candidatas y partidos políticos que no estén de acuerdo con el resultado electoral tienen todo el derecho de acudir a hacer sus señalamientos, sus impugnaciones, pero la ley también es muy clara y dice que tiene que señalar cuál es el vicio, qué es lo que representa, cuáles son las mesas, cuál es el problema, cuál es el impacto y traer las pruebas. Y eso en algunas ocasiones se ha dicho mucho, sobre todo en las elecciones presidenciales, sobre esto, pero en forma muy genérica. Pero pruebas no se han traído. Así que podemos estar seguros que estamos con un proceso electoral. Como digo, la automatización no se maneja sola, hay que cubrirla también de una serie de garantías, que son las garantías adicionales que siempre damos, aparte de la automatización del voto. Indudablemente que un ejercicio en esta materia por parte del ente dirigente de estos procesos tiene que garantizar, ante todo, que exista una maquinaria, un equipo que funcione, ¿no? Sí, tenemos... Es decir, el factor humano en esto. Sí, el factor humano, tenemos ya 18 años entrenando y capacitando. ¿Cuántos procesos electorales? Este es el número 23. Y en menos de un año, recordemos que es muy importante, en menos de un año, este es el cuarto proceso electoral, de gran envergadura, de gran significación, de gran impacto en la vida política nacional. Es decir, no es poca cosa. Y el Consejo Nacional Electoral ha estado preparado, ha estado a la altura, y yo diría hasta más, con acciones heroicas como sucedió para el 30 de julio, cuando nuestros hombres y mujeres del Poder Electoral realmente estuvieron dispuestos hasta dar la vida para garantizar la participación y el voto de las venezolanas y los venezolanos. Ese es el compromiso. Hay un compromiso tan grande, José Vicente. Yo me siento muchas veces conmovida, de verdad, conmovida y muy honrada de poder presidir una institución donde las personas que trabajan allí tienen ese nivel de compromiso, de incluso, como te digo, estar dispuestos a dar la vida por cumplir la misión que se les ha dado, que no es nada más y nada menos que permitir y que garantizar que las personas que quieran votar puedan hacerlo libremente. Ese es el compromiso del Poder Electoral y eso es lo que lo tenemos y es lo que estamos haciendo en el día de hoy. Una campaña como la que se ha mantenido durante todos estos meses en el exterior, ¿no?
hace pensar que hay una información a través de la cual se produce esa campaña. Yo te preguntaría si en esos países donde ha habido tanto ataque al Consejo Nacional Electoral, a los procesos electorales venezolanos, al funcionamiento de las instituciones en Venezuela, en alguna oportunidad se han acercado a ustedes con interés incluso científico, analítico, personas, funcionarios, a recabar información. Mira, si así lo hiciesen, serían más que bienvenidos. Tenemos tanta confianza en nuestro sistema electoral y confianza en que hemos sido muy respetuosos con la Constitución, con las leyes, en el cumplimiento de los procedimientos, que ojalá que esos gobiernos que nos piden, que han solicitado que suspendamos las elecciones, que dicen banalmente que son elecciones fraudulentas, ojalá vinieran a Venezuela para que aprendan lo que es un proceso electoral limpio y transparente, para que aprendan lo que significa la democracia ejercida en su máxima expresión, como lo hacemos aquí en Venezuela. Muchos de esos países, José Vicente, y no tengo por qué entrar en tanto detalle, pero simplemente te puedo decir, en muchos de esos países no guardan la mínima seguridad del voto como hacemos aquí en Venezuela. Pudieran venir y aprender cómo lo hacemos aquí, cómo garantizar y cómo asegurarle la participación a sus ciudadanos. Porque un examen serio a esos sistemas electorales de esos países que pretendieron obligarnos en esa ilusión vana que ellos tienen a que suspendamos el proceso, en esos países no se aguanta una prueba real de esos sistemas electorales, que son frágiles, por decirlo menos. ¿Ustedes recibirían a personas interesadas en recabar esa información? Por supuesto. ¿Le darían suficiente información? Por supuesto. Y como hacen todos, nosotros tenemos hoy día más de casi 200 personas que han venido de todos los continentes, de todo el mundo, a acompañarnos aquí en nuestro proceso electoral. Y ellos están allí en los centros de votación, viendo cómo discurre, viendo al pueblo de Venezuela votando tranquilamente, civilmente. Se les ha dado toda la información. Y el que quiera venir, además, adicionalmente, que hemos invitado y no han querido venir, pero si quisiesen venir, son bienvenidos. ¿Por qué no? Tenemos mucho para enseñar al mundo entero sobre lo que significa elecciones seguras y transparentes. Tibisay, vamos a hacer una pausa, ¿no? Y quiero que al regresar, tengo una curiosidad, ¿no? Saber si de alguna manera ha tenido algún efecto esa campaña que se ha hecho contra el Consejo Nacional Electoral en primer lugar y luego contra la República, ¿no? ¿Ok? Así. Estás viendo José Vicente Hoy. Tibisay, un ataque tan feroz contra una institución que además es una institución fundamental porque en buena medida de su funcionamiento depende el funcionamiento del sistema democrático. Es decir, el corazón del sistema democrático, en este caso es el Consejo Nacional Electoral, que es el ente rector de los procesos electorales. Que siendo un ataque tan sistemático, pertinaz, constante, ¿no? Venenoso, ¿tú observas si ha dejado algún efecto, provocado algún efecto? Mira, yo diría que los ataques al Consejo Nacional Electoral comenzaron a sistematizarse y a hacerse de forma más aguda a partir del año 2012. Y allí se vino una escalada a situaciones como las que vivimos en el año 2013, luego en el 2016
2017 que, bueno, los ataques en contra del Consejo fueron cruentos. Yo lo he dicho en varias oportunidades, donde hubo quemas de máquinas de votación, golpearon a funcionarios y funcionarias del Poder Electoral, los amenazaron sus vidas, quemaron algunas viviendas de personas que trabajan en el Consejo. Y entonces uno dice, son verdaderos héroes. Y además ataques ruines, muchos de ellos. Ataques A la ruines en dignidad de la contra, persona, de los en contra directivos. de las autoridades, en Exacto. contra de intentos de violación, hasta de la cosa que nunca sucede con ningún otro funcionario, de violación de la privacidad de la vivienda. En mi casa se iban, ya no se han ido hace mucho tiempo y espero que no se vuelva a hacer, pero digamos, sí ha cruzado líneas que son indecibles en lo que pudiera suceder en otros países. Y fíjate que todos esos ataques nacionales e internacionales son duros, son difíciles, a veces uno dice por qué y da mucha indignidad y mucha molestia, uno se pone muy, da mucha rabia en muchos momentos, como tú dices, ¿cómo hacen eso? Pero al mismo tiempo tienen un efecto quizás contrario a lo que están buscando, porque fortalece la moral de las personas que estamos en el Consejo, nos fortalece la seguridad de saber que tenemos un compromiso con el país, que tenemos que seguir trabajando, dando lo mejor que hay, que lo mejor que nosotros podamos hacer como institución. Que se puede hacer mejor, también estamos contestes con eso, también lo entendemos y sabemos que los que nos vengan a criticar, bienvenidos en respeto, todas las críticas, porque eso nos hace unas mejores instituciones, nos hace tener mejores procesos electorales y eso no puede ser sino en beneficio de todos y todas, de todo el país. Entonces esos ataques redoblan nuestro compromiso con el país, redoblan nuestro sentimiento de compromiso y nuestro compromiso con el pueblo y con la patria, con la república. Eso que tú dices es absolutamente pertinente, ¿no? Ahora, eso puede tener un efecto, el fracaso de esa campaña puede tener un efecto rectificador, ¿no? Pero también puede exacerbar aún más Eso es correcto. la agresión, ¿no? Eso es correcto. Pero también te diría, José Vicente, miramos hacia acá, miramos hacia allá, conseguimos y tenemos una gran cantidad también de países, como nos los están demostrando, todos los países que han venido, la cantidad, la variedad que tenemos de las instituciones, de gobiernos, de estados, de países que están aquí viendo este acto cívico de paz tan hermoso, es un acto profundamente democrático. Hay 33 países, 34, los que sean, que están atacando, pero en el mundo hay mucho más que eso. Y esos países son los que también están respaldando, están viendo la verdad, la realidad que se vive aquí en Venezuela y que también dicen, mira, hay que respetar la decisión soberana del pueblo. No se puede seguir permitiendo en el mundo esas groseras injerencias. Entonces sí hay cosas positivas, si es que se pudieran sacar cosas positivas de esos ataques tan feroces, nos puede quedar una buena lección para todos, para la institución, para el país. ¿Tiene algunos números de acompañantes, de periodistas? Sí, tenemos casi cerca de 200 personas que han llegado de todas partes del mundo, de los 5 continentes, de Norteamérica, de Latinoamérica, de Europa, han venido gente de África, de Asia, y tenemos también de los perfiles, tenemos organismos electorales de muchos países, tenemos también periodistas, analistas, expertos, está la misión de expertos electorales de Latinoamérica, es el CELA, que nos ha acompañado a lo largo de todo el proceso electoral. Tenemos parlamentarios también europeos, tenemos parlamentarios de varias partes del mundo. En fin, es un nutrido, diverso y muy interesante grupo el que tenemos. Tenemos, por ejemplo, a la Unión Africana en Venezuela, que nos acompañó con una importantísima delegación, que ha dado también su respaldo al respeto de lo que es el pueblo y los procesos electorales en Venezuela.
Tibisay, un grupo de mandatarios de la región ha señalado que no habrá reconocimiento al proceso electoral venezolano y al resultado del mismo. ¿Qué significa para ustedes una declaración a esos niveles? Mira, José Vicente, te digo, eso a veces también da un poco de desazón tú dices, oye, pobres países que tienen esos mandatarios, en donde no les importan esas grotescas injerencias, que se saltan los principios básicos de lo que es la convivencia internacional. Ahora, lo que ellos opinen para el Consejo Nacional Electoral es irrelevante, porque lo único que importa aquí, en este caso, es los designios que emanan del derecho sagrado del sufragio que ejercen las venezolanas y los venezolanos. Ahí está la soberanía. Ahora, la República, el Estado, también tendrá que actuar en relación con eso, pero lo importante aquí, que quien tiene que reconocer los resultados electorales es el pueblo, es la población, somos los venezolanos y las venezolanas. Como lo he dicho yo en varias ocasiones, aquí resolvemos nuestras diferencias yendo a votar. Eso es lo que nosotros buscamos y lo único que aspiramos. Lo que piensen otros mandatarios, yo diría, no los quiero calificar, pero digamos, una cosa insólita, debemos hacer también caso omiso. Aquí hay un pueblo digno, aquí hay instituciones serias, aquí está la República construyéndose, una democracia, como dije en un principio, participativa y protagónica. Con los problemas que tengamos, los resolvemos nosotros. Ahora, ¿tú crees que el ciudadano común y corriente está consciente de la situación que tenemos en este momento en materia electoral? Yo creo que sí. Sí. No en vano. Hemos atravesado 23 procesos electorales ya con este. No en vano se ha elevado la conciencia, que es lo más importante, esa conciencia del pueblo que sabe que siempre se le va a consultar, que siempre tiene la decisión en sus manos, que siempre puede decidir los destinos y el futuro del país. Y yo creo que esa es una construcción que nos ha costado años, pero que ya el pueblo la tiene en su conciencia. Y por eso es que yo estoy segurísima que confío totalmente en este pueblo noble, pacífico, valiente y a la vez muy bravío, que sabe lo que está pasando y sabe el poder del voto, sabe lo que tiene en sus manos. Definitivamente optimista. Yo siempre digo, yo soy irremediablemente optimista, no se me cura. Fatalmente. Sí, siempre soy muy optimista, siempre espero lo mejor, tengo una gran confianza, confío plenamente en las venezolanas y los venezolanos. Creo que sí, me defino como una persona esencialmente optimista. Ante las adversidades que hemos tenido muchas, pero hasta en los peores momentos más difíciles, siempre soy optimista. En este momento hay millones de venezolanos en las calles de todo el país sufragando, ¿no? Con mucha conciencia y mucho sentido de la responsabilidad. En eso acompaño yo las palabras tuyas, ¿no? ¿Por qué no le envían un mensaje especial a esa gente que madrugó, que está en la calle, otros están en su casa todavía, pero están pendientes en la televisión? Sí, mira, mis palabras para estas personas que nos están viendo en este momento es decirles, es hora de ir a votar. Ya hay que salir temprano, como siempre, es mejor votar temprano que votar hacia finales de la tarde. Votar es muy sencillo, lo único que necesita cada elector y cada elector es saber por quién va a votar, candidatos y candidatas de su preferencia, por el partido de su preferencia. Vaya y vote temprano.
que el Consejo Nacional Electoral ya todo está dispuesto, la gente está votando con gran tranquilidad y tenemos la garantía del Consejo Nacional Electoral a los resultados electorales, que no es otra cosa que la voluntad soberana del pueblo de Venezuela. Vaya y vote. Te voy a hacer una pregunta final, en cierta forma banal, porque te conozco muy bien, ¿no? Pero ¿tienes temor a algo? No, yo tengo una gran confianza. Sé que esta es una república que hemos construido históricamente. Tenemos, como dicen, tenemos con qué, para ponerlo en términos coloquiales. Este pueblo tiene con qué salir de todas sus dificultades porque tenemos una historia que nos respalda, tenemos unas raíces que nos respaldan, tenemos un alimento del alma con la que nos hemos alimentado a lo largo de los años y tenemos la voluntad y la decisión de que sabemos que siendo un pueblo bravío, un pueblo valiente, queremos vivir en paz. Así que no tengo dudas del pueblo de Venezuela. No tengo miedo. Sé que hasta en los peores momentos, eso que tenemos por dentro, eso que nos recuerda lo que somos y de dónde venimos, siempre va a salir. Entonces no hay nada que temer. Hay muchas cosas buenas que esperar, por el contrario. Lo hemos demostrado en la historia. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Te admiro profundamente y mucha suerte. Ay, muchas gracias. Sigue adelante. Pues. Gracias, doctor. Una pausa y al regresar los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora los confidenciales. Algunos países de la región que padecen graves problemas económicos, sociales y políticos han arremetido contra Venezuela y participan de la campaña que es monitoreada desde Washington, cuya finalidad no es otra que la ruptura del orden constitucional que existe en Venezuela. Entre esos países destacan Colombia, que forma parte de un equipo de trabajo con los Estados Unidos para hacer seguimiento al plan urdido contra Venezuela. México, Brasil, Argentina, Chile, los más importantes, y Paraguay y Perú con menos importancia, pero que colaboran cada vez que son requeridos. Esos países consideran, analistas y observadores políticos, están utilizando el tema venezolano y se pliegan a las iniciativas de la Casa Blanca como una manera de congraciarse con el imperio, obtener beneficios y enmascarar la grave situación interna que los afecta. En el caso, por ejemplo, de México, es gravísima la violación sistemática de los derechos humanos que genera fuertes protestas populares. A diario se consuman masacres, se desaparecen ciudadanos, se asesinan periodistas y las policías locales y la Fuerza Armada severamente son cuestionadas, participan activamente en la represión. De igual manera, el narcotráfico es prácticamente un Estado dentro del Estado mexicano. Con Colombia pasa otro tanto. La paz suscrita por el gobierno de Santos con la FARC está a punto de fracasar debido al asesinato a diario de guerrilleros y líderes sociales, a la actuación impune de los paramilitares organizados bajo el paraguas de la Fuerza Armada. Al mismo tiempo, el narcoestado paralelo se ha expandido brutalmente con el incremento sostenido del cultivo de la droga. En la misma situación se encuentra en Brasil, con un presidente de facto y corrupto como Temer, Argentina padeciendo el desastre de la política social y económica de Mauricio Macri y Chile, gobernado por la derecha, convertido en especie de olla de presión, en la cual bulle la protesta estudiantil, la de los profesionales, los jubilados y los trabajadores en general. Son esos países y gobernantes los que agreden a Venezuela y pretenden que una elección
transparentes como todas las que realiza en Venezuela se suspendan y no sean reconocidas, precisamente por aquellos que carecen de autoridad moral. Aproximadamente un 40% de los funcionarios del Departamento de Estado de los Estados Unidos está renunciando a los cargos que ejercen, dadas las contradicciones del gobierno de Donald Trump en materia de política exterior y a la incorporación de personal proveniente de los sectores de la ultraderecha del Partido Republicano. Es lo que explica para algunos analistas que la política exterior de los Estados Unidos se esté haciendo en este momento prácticamente desde la Casa Blanca. Confidencial al cierre, Interlace. Ficha técnica, 1.580 entrevistas directas en hogares en todo el país desde el 27 de abril al 16 de mayo 2018. Resultados, 79% está de acuerdo con continuar el diálogo entre el gobierno nacional y la oposición. 81% está en desacuerdo con una eventual intervención extranjera en Venezuela. 91% está de acuerdo con el diálogo entre el gobierno nacional y la empresa privada para resolver de manera concertada los problemas económicos del país. 87% está en desacuerdo con la eventual intervención militar extranjera. 76% está en desacuerdo con que Estados Unidos aplique sanciones económicas y financieras. 81% está en desacuerdo con las manifestaciones violentas como instrumento de protesta. 78% está de acuerdo con un modelo económico mixto con diversas formas de propiedad. 86% está de acuerdo con que el Estado debe promover la inversión privada nacional e internacional. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que el acto cívico y democrático realizado este domingo en el país concluya en paz y con absoluta normalidad. Que su resultado, sea cualquiera que sea, goce del respeto de todos los sectores nacionales y que a partir de mañana lunes se abran las puertas del diálogo y del entendimiento de los venezolanos. Venezuela lo reclama y se lo merece. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.